Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Los Fagotes. Continuamos con otro episodio más del podcast y en esta oportunidad tengo como invitado a un colega, un fagotista colombiano, que a pesar de que he tenido varias veces la oportunidad de visitar su país, que me encanta cada ciudad, cada pueblito que he conocido de allá, nunca tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Y la verdad es que ni siquiera habíamos hablado antes de poder cuadrar este episodio. Así que estoy muy contento de poder por fin tener la oportunidad de no solamente presentarlos con todos ustedes, sino de poder conocerlo y encontrarme virtualmente con él. Le quiero dar la bienvenida a Pedro Salcedo. Bienvenido, profesor Pedro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Hola Ismael, mucho gusto, muchísimas gracias a ti y un saludo para ti y para todos los seguidores de Los Fagotes. También estoy muy contento de estar acá, muchísimas gracias por la invitación y tengo mucha alegría y mucha curiosidad de esta hora que comienza y donde vamos a tener esta conversación que de seguro va a ser muy fructífera para ambos. Gracias. Muchísimas gracias a usted una vez más, el placer es todo mío. Y bueno, nada, empecemos de una vez. ¿De dónde es usted? Bueno, ya yo dije que usted es colombiano, que usted es de Colombia, pero ¿de qué parte de Colombia es usted, profe? ¿De qué parte del país es usted? Y de una vez, por favor, háganos la introducción a dónde nace musicalmente, en qué momento empieza su carrera musical. Vale, Ismael, claro que sí. Bueno, yo nací en Bogotá. Yo pues casi toda mi vida he vivido en la ciudad de Bogotá. Y musicalmente, digamos, yo creo que hice una carrera, pues empecé con el colegio en la música, tocando pues lo que uno siempre hace en el colegio, tocando muchos instrumentos, cantando mucho. Tuve un par de profesores, se llamaban Freddy y Aura Kikazán, eh, que me apoyaron mucho y después de eso ya entré al conservatorio y en el conservatorio eh, empecé como los estudios de música, tenía como alrededor de 12 años, hice los estudios pues de solfeo y de gramática y me iba muy bien en el coro, eso sí, me acuerdo mucho, cantaba mucho y ya después como todo niño, pues que no tiene mucho conocimiento del mundo musical y pues mis papás tampoco lo tenían, pues ellos querían, y yo quería pues los instrumentos más famosos, ¿no? Que era el violín, el piano o la flauta traversa. Y cuando llegamos allá, pues me dijeron no había cupo para violín, que yo era ya muy grande, tenía 12 años, y me dijeron que por qué no lo hacía con la viola. Entonces yo empecé a estudiar viola, estudié un par de años viola en el conservatorio y fue de esas cosas que simplemente relaciones que no funcionan, por más que tú haces todo el esfuerzo. Y bueno, y ya después de eso entonces eh, aterricé en el fagot. No era usted, era la viola. No digamos esto porque después tengo problemas con mis colegas en la orquesta, pero Está bien, yo lo corto, yo lo corto. no, está bien, me parece súper chistoso. Vale, pues vean qué interesante. La verdad, pues sí, eso es algo que muy común. Una historia que he escuchado muchas veces, que cuando uno empieza, me pasó a mí, yo no tenía la menor idea de la gama de instrumentos que existía en una orquesta sinfónica, y mucho menos los nombres, por supuesto, y bueno. Pero yo también quería, yo dije, ¿qué quieres tocar? Violín. Y yo estaba un poquito más grande, yo tenía unos 15 ya 16 años cuando empecé y me dijeron, no, mira, violín de verdad que no es algo que te vaya a resultar mucho porque ya estás bastante grande, digo así porque mi estatura no es muy grande, pero ya de edad ya había crecido un poco, ¿no? Profe, ¿y qué pasa que llega el fagot? ¿Por qué el fagot? Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa historia en la que se encuentra con el fagot en su camino? Decide dejar la viola, ya se da cuenta que la cosa con la viola no funcionó, pero llega el fagot. Sí, Cómo fue ese momento? Cuéntenos un poco. yo creo, Ismael, que esa es la típica historia de la mayoría de músicos latinoamericanos que terminamos en el fagot porque sencillamente el fagot es lo más
raro, de los instrumentos más raros a nuestra cultura. Nadie conoce de él. Es muy difícil, a no ser que tú estuvieras en un proyecto musical muy grande, con muchísima historia, como pasaba en Venezuela, pero de resto, llegar a esa clase de instrumentos realmente es una casualidad de la vida, ¿sí? Porque entonces precisamente cuando yo estaba en este problema con la viola, que no me gustaba, no conectaba y que entonces por eso no me iba bien, pues ya en el conservatorio me iban a sacar y yo sentía que me gustaba mucho lo que hacía y en lo otro fluía muy bien, en el coro, en el solfeo, todo funcionaba. Entonces, me acuerdo que me iban a sacar por muy bajo rendimiento y yo logré probarles pues, que es que yo nunca quise estudiar viola, que yo quería estudiar violín. Y solo así entonces dijeron, ah, sí, como que nos equivocamos y vamos a darles a este muchacho otra oportunidad. Y entonces me dijeron, bueno, entonces le vamos a permitir que cambie de instrumento. Recuerdo que había un profesor también que me apoyó muchísimo, que se llama Mauricio Rodríguez, en el Conservatorio de la Nacional, pero era muy exigente y muy bravo. Y me dijo, no, al comienzo estaba, pues dijo que no había nada que hacer y ya luego me dijo, ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Y yo le dije, no, volví a decirle lo mismo, ¿no? Yo quiero lo que ya conoce todo el mundo, o la flauta o el clarinete, que el clarinete sí es un instrumento súper conocido, pues, en Colombia. Y me decía, no hay cupo en nada de eso, no hay cupo en nada de eso. Y al final solamente había cupo en arpa, en percusión y en fagot. Y entonces yo le dije, no, pero yo quiero un instrumento de viento. Y me decían, pues por eso, el fagot. O sea, te cuento esto para que entiendas que cuando a mí se me presenta la posibilidad, yo no tenía ni idea de qué era el fagot, ni lo había escuchado jamás. O sea, era totalmente ignorante en el tema y solo por el hecho de que tenía miedo de que me sacaran del conservatorio, entonces yo me agarré de la primer salvavidas pues que me tiraron y me dijeron, bueno, usted tiene que ir allá a hablar con el profesor de fagot, con el maestro Sifrik Miklin, y dependiendo de lo que él diga, pues miramos. Y efectivamente yo subí, me acuerdo, tenía ya 15 años, eh, y cuando yo subo, él, pues después, él estaba en clase, logré entrar y él me mira las manos, fue lo primero que me miró. Y yo era más pequeñito, más bajito, pero siempre ya tenía las manos grandes. Entonces él me dijo, me miró las manos y me dijo, ah, bien, ok. Y me preguntó, él era austriaco, él murió el año pasado, él era austriaco, y me preguntó, ¿y usted por qué quiere estudiar fagot? Es el tono que él más o menos. Y yo le dije, totalmente mentiroso y lo acepto aquí después de los años, yo le dije, no, maestro, porque el sonido es increíble, porque es un instrumento muy bello, y entonces él me miró así de reojo y me dijo una cosa que nos marca a todos los fagotistas toda la vida, y me dijo, ¿y usted sí sabe que el fagot es un instrumento muy costoso? Y yo, maestro, no se preocupe, o sea, yo no tenía ni idea y yo vengo de un clase media en Colombia, o sea, yo no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero yo con tal, como te digo, que tal de que no me echaran, yo, no, maestro, usted no se preocupe, plata es lo que hay, y no, arranquemos con esto. Pues, obviamente es una pregunta que después nos sigue marcando a todos toda la vida, ¿no? Eh, y vuelvo a insistir más en el contexto de ser un fagotista latinoamericano. Entonces, bueno, entonces así arranqué con él en la clase en la Universidad Nacional, en el Conservatorio en Bogotá, y arrancamos con él y siento que fui muy afortunado al empezar con él porque él era una persona, pues como ya te dije, él es austriaco, había sido una persona, pues, ya era mayor en aquella época, yo creo que cuando yo lo conocí él tenía por ahí unos 65, 70 años, eh, y fue una persona muy estricta, muy disciplinada, de esos europeos que son muy correctos para la música, totalmente apasionado por su trabajo. Había tenido una experiencia de vida además muy increíble, muy impresionante, porque había sido soldado en la guerra. Y bueno, y vivía en Bogotá él desde los 50, cuando Europa estaba tan mal por la posguerra. Él se vino acá invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional y aquí empezó a hacer su vida. Él se casó con una colombiana y bueno, así. Entonces él para mí fue una inspiración
y creo que fui muy afortunado al tenerlo como mi profesor desde el comienzo. ¿Qué pasa en ese momento cuando lo aceptan, ya lo aceptaron, ya convenció a su maestro de que le gustaba el fagot sin conocerlo? Ya había dado ese paso, logró quedarse en el conservatorio y empieza a estudiar fagot. ¿Cómo fue ese principio? Al principio estaba convencido de que quería tocar ese instrumento, porque hay algo muy particular cuando nosotros empezamos, bueno, lo digo por mí, o sea, cuando yo empecé a tocar fagot, yo decía, sí me gusta el instrumento, sí, pero claro, yo también me daba cuenta que, uy, el sonido era algo como diferente, por no decir Ujú. raro, extraño, y decía, pero es que no me suena igual que el profe o los muchachos o mis compañeros que ya estaban tocando, que estaban tocando ya en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue ese momento cuando ya empieza a tocar fagot? ¿Y qué fue lo que terminó de convencerlo? Que dijo, sí, sí, definitivamente, este es el instrumento que yo quiero tocar. Yo creo que a veces en la vida sí hay cosas que hacen clic simplemente, es verdad, es raro. Yo ya he pasado esta historia que te cuento de la vida en la que nada hacía clic, todo era muy complicado. Y de repente cuando empiezan las primeras clases que fueron muy difíciles, por como que te digo, porque era muy estricto, pero sí, sí pasó algo y es que yo no sé, yo creo que después de los años pienso que tiene mucho que ver con el hecho que yo hice mucho canto antes del fagot. Yo cantaba mucho, cantaba en coros, en el coro de la universidad y de hecho me iba bastante bien, me escogían para cantar solistas en momentos y todo. Y cuando yo arranco el fagot pasa una cosa muy bonita y es que, por ejemplo, a mi profesor le gustó mucho desde el comienzo porque yo desde el primer momento vibraba en el fagot y vibraba bonito. Entonces creo que mi sonido desde chiquito fue agradable de escuchar, no fue el sonido del... No. Eh, y creo que tuvo mucho que ver porque yo venía conectado con lo del canto y yo asocié eso muy fácil, muy fácil. Para mí eso fue muy... Yo tuve más problemas por otros lados, ya como la mecánica y todo, de tener esta disciplina, pero digamos, yo no tuve ese choque con el sonido de que me sonaba feo y fue desmotivante. ¿No? De hecho, yo sentí, al comienzo fue muy difícil porque mi maestro, yo recuerdo las primeras lecciones, lo que sucedía era que nosotros veíamos con él un método, no sé si tú conoces, Ismael, se llama Sedman. Y ese es un método, vienen varios tomos, él lo seguía religiosamente, vienen estudios chiquititos, y lo seguía religiosamente, nos marcaba con una X cuando el ejercicio estaba mal y tocaba repetirlo y un chulito cuando se podía pasar. Pues yo la primera lección que era simplemente mantener notas largas entre el do y el fa, yo creo que yo duré por lo menos 3 meses en que no la pasaba, la primera lección, porque yo tenía en este momento era o sea, este vibrato automático, y él como era tan disciplinado, él decía, primero establezca el sonido. Y yo sé que le gustaba mi vibrato, yo sé que le gustaba, pero hasta que no lograba como hasta que no logré esa estabilidad en el sonido, yo no pude pasar lecciones. De hecho, yo seguía avanzando por mi cuenta los estudios adelante, pero yo me frustraba mucho porque llegaba a clases y pum, me ponía la X en la partitura otra vez, tenía hasta 3 4 X en el mismo ejercicio de mantener el do. Y cuando por fin lo logré pasar, yo le dije, no, maestro, yo ya estudié esta lección y me la escuchó y ya, como ya eran más corcheitas y todo, pues ya fluyó más. Entonces creo que en una sola clase pasé como 4 lecciones. Pero a pesar de que fue difícil al comienzo y todo, yo siempre me sentí conectado. Yo sentía, ya había vivido lo que era con la viola, el sentirse no conectado en lo absoluto. En cambio con el fagot, no, me gustaba su sonido, lo empecé a conocer, me gustaba la forma, el color, era, sí, en ese momento siempre tuve esa motivación con el instrumento. Yo sí creo que con él hubo un pequeño clic ahí, clic amoroso. Hay algo que usted dice que me llama mucho la atención, que es la influencia que tiene el canto al momento de tocar el instrumento. Yo nunca he sido cantante y reconozco que por mucho tiempo subestimé mucho a los cantantes, pero hasta que me tocó ver clases de canto y dije, uy, 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 esto no es tan fácil como yo pensaba, esto no es tan sencillo en lo absoluto. Me parece que el canto es una disciplina bien, bien, bien difícil, que hay que dedicarle mucho tiempo y sobre todo paciencia, porque el instrumento es uno, ¿no? Entonces, y hay que cuidarse bastante. Pero sí, definitivamente he tenido compañeros que han tenido alguna experiencia así como la de usted y se nota muchísimo en el sonido, como usted lo dice, en el sonido, en el vibrato, esa manera de vibrar de alguien que ha sido cantante y que toca fagot, de verdad que es muy, muy, En la muy particular. intención, en la intención, sí, 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 hay sí. una, eso es verdad.
Sí, de verdad, es muy notable, se nota muchísimo cuando uno se encuentra con un compañero que ha vivido una experiencia así como la de usted. Profe, termina sus años en el Conservatorio Nacional, ese es el conservatorio, si no me equivoco, de la Universidad Nacional, ¿cierto? Sí, exactamente. Termina sus años con el maestro Siegfried. ¿Qué, Nicklin. correcto. ¿Y qué pasa luego? Se queda en Bogotá, se va a otra parte de Colombia, empieza a trabajar, empieza a dar clases. ¿Qué sucede en ese momento? O incluso antes también. Muchas veces pasa que antes de terminar la carrera uno ya empieza a trabajar o a dar clases. Cuéntanos un poco Sí, qué eso sucede en fue, ese momento. eso fue más o menos lo que me pasó. Mira, yo hice todo el programa que en el conservatorio llaman básico, o sea, como el infantil, digámoslo así. Y, y ya después empecé el programa universitario, ¿cierto? Yo tenía pensado graduarme con el maestro Micklin, pero resulta que también yo fui parte como una transición que hubo en la universidad, porque el maestro Micklin ya era un profesor pensionado, ya, como te digo, él era ya un señor mayor. Y la universidad tenía sus necesidades de convocar nuevas plantas y todo, y entró un nuevo profesor de fagot, y esa nueva transición hizo pues que yo sintiera un poco la necesidad de ir definiendo que si iba a estar mucho tiempo en el conservatorio o no. Eh, y sucedió como tú dices, yo también no sé, tuve la suerte de poder trabajar mientras estudiaba. Eh, Desde que yo estaba en el conservatorio, pues yo empecé a tocar en la orquesta de la Universidad de AFIT. Que creo que tú entrevistaste a Carlos Felipe Viña, que fue un colega mío de muchos años. Nosotros íbamos juntos, El doctor Carlos Felipe Viña, por doctor, favor. el Sí, sí. doctor Carlos Felipe Viña, el profesor doctor, sí, así es. Y con él hacíamos esos montajes en Medellín. Y luego sucedió, me acuerdo mucho, que yo estaba terminando la carrera y había una necesidad en mí que sentía que no, que si yo me graduaba como me estaba graduando ahí, iba a quedar con ciertos vacíos que yo necesitaba resolver. Habían cosas técnicas que yo quería resolver y se dio también que hubo un concurso para una orquesta en Cali, la Orquesta Filarmónica de Cali, para el fagot, y yo me presenté y quedé. Entonces, claro, y era un buen salario, era la posibilidad de como te decía ahorita, ser fagotista en Latinoamérica es muy difícil porque necesitas dinero, que quieres comprar tu fagot, que quieres comprar tu del, que quieres comprar cañas, que bueno, entonces todo esto. Entonces cuando sale ese concurso, entonces, y yo me lo gano, pues yo pienso, ok, me voy a tomar un tiempo, voy a terminar, estaba como un año terminando la universidad, me voy a Cali, termino, pues trabajo allá un tiempo, me perfecciono, estudio mucho, vuelvo a graduarme, termino pues, con el maestro, pensaba yo en ese momento, me gradúo con él y ya, pero resultó que estando en Cali, ya pues se logró el contacto con un profesor en Alemania y ahí fue cuando ya no volví nunca a la universidad. Después de Cali estuve un año, un poquito más de un año, trabajando en orquesta y fue que funcionó lo de Alemania. Entonces, digamos que sí siento que tuve también esa fortuna de que en esa época, por la cantidad de fagotistas que había, que era poca, y empezaban unos proyectos orquestales importantes y había como cambios también, entonces tuve la posibilidad de trabajar mientras tanto y así logré ahorrar un dinero para poder irme a estudiar a Alemania. Ahora que usted mismo hace la introducción de esa etapa en la que se va a Alemania, cuéntenos un poco en qué año se va a Alemania y qué va a hacer allá Alemania específicamente. ¿Va a terminar la universidad? ¿Va a hacer algún diplomado? ¿Va a trabajar? ¿Va a dar clases? Cuéntenos un poco cómo fue esa etapa en la que usted decide, ok, tengo una oportunidad, voy a estudiar Alemania, un lugar en la que yo creo que la mayoría de los fagotistas, no puedo hablar por todos por supuesto, pero yo particularmente la influencia de Alemania en la escuela de fagot en Venezuela es muchísima sobre, bueno,
por supuesto, con Klaus Tunemann como el máximo exponente, que viene de Alemania y que su escuela está en Alemania y sus estudiantes, que también son grandes maestros. La influencia alemana en la escuela de fagot de Venezuela es enorme. Y por supuesto, no solamente alemana, sino de diferentes países europeos. ¿Eso también sucedía allá en Colombia o no era tan fuerte como nos pasó a nosotros en Venezuela? No era tan gran escala, porque obviamente nosotros no tenemos todo ese sistema tan grandote, pero para mí sí fue una realidad por lo que mi profesor era austriaco. Entonces, sí, me gustaría volver un poquito antes de llegar a la historia de Alemania, porque me hiciste caer en la cuenta. Claro, o sea, yo tuve esa necesidad un poco de buscar en Europa, porque mi profesor era austriaco y él siempre me hablaba de la escuela del fagot, que era evidentemente europea. Entonces, y siempre me contaba historias que a mí me motivaban increíblemente. Y también él, con su forma de enseñar, él me dejaba claro que estudiar música era un camino era una profesión de mucha dedicación, que no era simplemente tocar bonito. De hecho, yo tengo una anécdota que siempre cuento y que a mí me marcó mucho la vida. Él era tan estricto, por ejemplo, que él a mí, digamos, él tenía la filosofía de que uno no puede tocar en público hasta que uno no estuviera realmente preparado. Entonces, yo no tuve la fortuna que tienen muchas personas de presentarse mucho en la época de la formación. Cuando yo por fin, él consideró que estaba más o menos preparado, porque él siempre me hablaba en esos términos, no, pues no está, hicimos un recital y lo hicimos ahí en la universidad. Y yo estaba muy contento, era la primera vez que me venía mi familia, me veían tocando con piano y todo esto es tan importante para uno. Y sí, yo sé que hubo muchas cosas que no salieron como seguramente las habíamos estudiado y todo esto. Entonces yo termina el recital y entonces toda la familia viene toda emocionada y entonces uno termina así todo feliz de haber logrado este éxito tan grande. Bueno, o sea, era impresionante. Yo estaba así como en un estado de gloria y él me manda a llamar al salón después del recital, no me acuerdo. Y entonces yo termino el recital, pues claro, yo dejé a mi familia ahí todo momento, no, momento que es que me está llamando el maestro, entonces yo voy y subo, y cuando yo lo encuentro, yo pensé que él iba a estar así, a la gente le ha gustado mucho el recital, había gente, digamos, y entonces me dijo una cosa que me marcó mucho, me dijo, pues la conversación empezó, él estaba molesto, porque muchas cosas no habían salido como debían haber salido, y me dijo una frase que no se me olvida, me dijo que si yo pensaba que tocar fagot era tocar como yo quería, pues no iba a llegar a ninguna parte, que yo tenía que respetarlas, que tenía que ser respetuoso de los estilos, de los lenguajes, que tenía que ser más sólido. Digamos, yo estaba un poco en la onda, un poco muy latinoamericana de ser, ¿no? De expresarse, de ser musical, y él obviamente era más de la otra onda, de tocar mucho más sólido para poder, no que no fuera musical, él era muy musical, pero para poder llegar a ese nivel de musicalidad, eh, o sea, yo le escuché cuando ya tenía como 65 años la parte de Gordon Jacob y pues uno queda, wow, ¿cierto? Y era muy serio en esa conversación y estaba muy molesto como si yo hubiera hecho lo peor de mi vida. O sea, yo después me secaba las lágrimas para que mi novia mis padres después abajo. Y yo creo que yo aprendí eso y eso para mí marcó como una meta, marcó como el hecho primero de que yo tenía que esforzarme mucho para llegar algún día a hacer algo con el fagot y que tenía que darla toda y que tenía que ser muy consecuente y muy disciplinado. Él luchaba, claro, ya llevaba muchos años conociendo un poco la idiosincrasia nuestra y él sabía que nosotros nos podíamos relajar muy fácil y que al final, pues lindo, sonó lindo y pues no pasa nada. Pero él me trató de transmitir y creo que lo hizo con éxito, como esa necesidad de ser riguroso con las cosas, de ser respetuoso con los estilos. Y para mí por eso siempre fue
una idea que él me metió en la cabeza. Él me decía, es que si usted se va a estudiar así a Europa, usted no va a hacer nada. Si usted va a tocar así como tocó hoy en cualquier conservatorio en Europa, no lo van a recibir, me decía. Y pues en ese momento yo con, no sé, 17 años, pues no entendía muy bien lo que me estaba diciendo, pero ahora lo entiendo y fue muy valioso porque él me aterriza, ¿no? Él me aterriza de esa sensación ay, si el fagotista que toca con vibrato desde niño, o sea, aterrice, señor, que aquí hay que tocar escalas, aquí hay que aterrice, que hay que pulir las cosas. Entonces, él me ayudó mucho, muchísimo a entender eso y por eso para mí siempre fue como un sueño eh, irme a estudiar a Europa, ¿sí? Y obviamente vivía en la onda de que en esa época empezaban a salir las grabaciones de los grandes maestros, era la moda, comprar los CDs, escuchar a Tuneman, que eso era, digamos, ahora los fagotistas están más acostumbrados a eso y les parece normal, entran a YouTube, pero como antes nos costaba tanto, entonces era una mística uno escuchar a todos estos europeos y todo esto, y para mí siempre fue eso una idea clara, tal vez por eso yo cuando llegó el punto en que tuve que decidir entre volver y terminar en Colombia, y se me aparece la oportunidad, pues la tomé. Y ahí voy ya a ese momento de la vida, cuando yo ya estaba en Cali y una fagotista que yo aprecio mucho, Jimena Lozano, que ella también estuvo una vez ella vivió un tiempo en Venezuela, ella después de eso se fue a estudiar a Alemania y allá ella me ayudó a contactar a un profesor, se llama Frank Forst, un gran fagotista. Cuando yo lo conocí, él era el primer fagot de la Orquesta Sinfónica de Berlín y luego él arranca como profesor en una ciudad alemana pequeña, pero muy importante, que se llama Weimar. Y, y yo siento que tenía que agarrar la oportunidad porque él me estaba ayudando a ir. Él me escuchó y él tenía interés y me estaba ayudando con los papeles. Y, o sea, tú sabes que estando en este lado del charco, pues eso es una ayuda súper valiosa. Entonces todo se fue dando y como estaba en la orquesta, pues pude tener los tiquetes y entonces de repente dije, bueno, camine pues, yo no tenía ni el idioma ni nada, gracias a que él me ayuda, porque ahora si un profesor no tiene interés, pues tú tienes que hacer todo el proceso de admisión, pero él tenía interés, entonces él me ayudó en la universidad y todo, y así fue que ya decidí como no, digamos, no decidí, me dejé llevar y dije, bueno, camine, vámonos. Tenía tristeza de no terminar en Colombia. La verdad, yo hubiera querido tener el título de la Universidad Nacional, pero digamos, dije, bueno, también estaba, yo ya tenía 23 años, entonces eso fue en el 2003, entonces tú sabes cómo es la cosa de que, no, ya estoy muy viejo. eh, el plan de estudios en esa época era más complejo, era muy, o sea, ahora está todo más dividido, ahorita hay que el pregrado y la maestría, entonces tú tienes un poco más de flexibilidad y de chance con la edad, pero antes ellos, Alemania tenía un plan de estudios que era tan grande, tan largo, que si tú no entrabas cuando eras joven, pues no te recibían. Entonces, yo ya era 23 años, que ya era, pues, es un poco viejo, digamos, para el nivel, para el promedio. Y entonces dije, listo, camine. Y eso fue lo que hice. Yo me fui para Weimar y allá arranqué, terminé, digamos, me homologaron algunas materias e hice lo que era el pregrado acá, lo que después homologaron aquí en Colombia como pregrado. Y a la par, pues tuve que dedicarme a aprender el idioma, a aprender cómo era la vida, a vivir en este nuevo mundo de estaciones y de climas y de otro mundo totalmente diferente. Se da la oportunidad de ir a estudiar a Weimar con el profesor, en dónde estudia con el profesor. Y también quisiera que nos contara un poco sobre cómo fue esa experiencia cuando llega a Alemania, cuando llega a esa ciudad que nos comenta, a esa pequeña ciudad. Fue muy diferente, fue un contraste muy fuerte, fue una experiencia compleja al Total. principio, complicada. Cuéntenos un poco cómo es esa experiencia, porque a veces uno se llena de expectativas, o sea, lo digo también personalmente, uno se llena de expectativas y cuando enfrentas la realidad, cuando llegas te das cuenta, wow, esto era parecido o muy diferente.
La barrera del idioma también juega un papel muy importante, porque como ya usted nos lo dice, no manejaba el idioma en ese momento en que tomó la oportunidad. Y estamos hablando que, bueno, personalmente el alemán me parece un idioma bien complejo. Me Otra gusta, lógica. pero wow, es un idioma tan complicado como el castellano. Es un idioma tan difícil como el Es castellano. otra lógica. Para nosotros es otra forma de verla, es otra lógica para hablar. Cuando yo llegué allá, yo recuerdo que es mi profesor, Frank Forst, me contactó con otra estudiante que se iba a presentar también para la universidad. Ella tenía 17 años y era en Alemania todos hablan inglés a los 16 años, perfecto, son bilingües. Entonces ella supuso que yo también era bilingüe. Yo era el típico latinoamericano que va con su inglés de Friends y con del colegio. Entonces ella, y que además no es capaz de decir que le da pena todo, entonces ella me encuentra y entonces me empieza a hablar en inglés y yo con tal de no mostrarle que no le entendía nada, yo apenas hacía, sí, ajá, como, ok, y porque no era capaz, o sea, es como esa idiosincrasia también de que te da pena todo. Y mira, lo que pasó en ese momento, yo no lo podía dimensionar realmente porque yo estaba como viendo, era invierno, era todo blanco, yo nunca había visto la nieve. Yo cargaba una maleta que mi mamá me había empacado de 70 kilos, en esa época se podía viajar porque me echó hasta desodorante, me echó de todo lo que no sabíamos si se conseguía o En no, esa maleta seguro había chocorramo, ponimalta, todo. ajiaco, tamal, tolimense, Casi, todo. casi. Imagínate, era, no, es que era todo muy loco, pero yo después hablando ella se llama Lenny Meckle, hablando con Lenny después de unos años, cuando yo le entendí alemán, me decía, es que yo no podía entender desde mi percepción como mi vida, yo no puedo entender que tú no hayas planeado a qué horas vas a llegar, a qué hotel vas a llegar, o sea, para mí era tan increíble eso, simplemente me ves así como, vamos a ver qué pasa. Y eso para un alemán es re inconcebible. O sea, ellos tienen totalmente todo. Ellos saben que casi que van a hacer en un año exactamente a las 11 de la mañana, casi. Entonces, Lenny me miraba así y en esas Ismael, cuando ella me hablaba y yo le decía que sí, pues ella me estaba diciendo que, bueno, que aprovecháramos y fuéramos a hacer el examen de teoría. Pero yo no le entendía nada. Y entonces yo de repente me veo sentado ahí en la universidad sin lápiz, sin nada, porque yo no había entendido que íbamos a hacer el examen. Y entonces yo apenas era como, y entonces yo le decía, Lenny, ¿tienes un lápiz? Y entonces ella me miraba así con esa cara de, ¿cómo este man qué? ¿Este man qué viene a hacer acá? Y entonces, y yo así, no, y tienes un borrador, y ella así, todos con su cartuchera, bueno, en fin. Entonces, esa falta de planeación, que para uno es un poco normal, y para ellos eso es imperdonable, o sea, eso no tiene, fue un choque muy fuerte al comienzo, para mí culturalmente, yo aprendí mucho de eso. Y bueno, y así se hicieron los exámenes, efectivamente, examen teórico yo no lo pasé porque, o sea, yo no entendía lo que decían y yo escuchaba la melodía y yo dije, bueno, esto es el examen melódico, a ver dónde está el pentagrama y yo pintaba la melodía y empezaban los ritmos y yo me imagino que aquí es donde debo escribir los ritmos, o sea, todo muy chistoso, o sea, era, afortunadamente ya el examen de fagot era distinto porque pues ya estás tocando fagot, pero también fue ese choque de ver que había gente menor que tú, con instrumentos mejores que el tuyo, pero mil lejos y mejores que muchos de los profesionales que yo había conocido en Colombia. Y con ese nivel, sí, tocando cosas difíciles y todo. O sea, ese choque, claro, yo me acuerdo que un día antes del examen yo decía, ay, ¿yo qué vine a hacer aquí? Qué vergüenza, yo para qué, yo estando tan feliz allá en Cali, ¿qué es esta vaina? Y, y bueno, por suerte, pues como te digo, o sea, yo tenía el contacto con el profesor y creo que eso fue muy importante y siempre recomiendo a los fagotistas, pues mis estudiantes y todo, que siempre traten de hacer contactos con profesores, porque es que nuestra realidad es muy diferente y no todo el mundo puede entender eso, ¿sí? Y bueno, hice los exámenes, él me recibió, yo tocaba en ese momento con un fagot tribe, era un fagot que estaba muy de moda en esa época en Colombia, se traían más baratos y pues, se puedan traer fácil, pero pues, pues tú sabes que esos instrumentos allá, no, eso no,
era tú veías al coreano pues que llegaba con un Yamaha Custom y que al mes ya, al año tenía un Heckel, o sea, es- y no, o el profesor le decía, no, mira, es que tienes que comprarte un kit de máquinas para hacer las cañas y a los 3 meses llegaba con todo el kit de rigger, de todas las, sí, y eso es como, y uno es como, Y uno humildemente con su pincita haciendo caña. Son realidades totalmente diferentes y cuando uno llega a un lugar nuevo, un continente que uno no, que a veces uno ni siquiera había estado antes y se encuentra con personas de otras partes del mundo, como ya lo comenta, de diferentes nacionalidades, de diferentes continentes, es una alimentación muy, o sea, es un encuentro muy, muy impactante, muy fuerte, porque muy fuerte. son realidades tan distintas, son momentos tan distintos, como usted lo dice. Uno se consigue a personas que tienen menos tiempo que uno tocando o menores que uno que tocan increíblemente bien y personas con un fagot que uno nunca había visto que o si acaso uno en una foto por ahí había visto un Heckel Exacto. en las portadas de los CD del maestro Tuneman, que es el único encuentro que había tenido uno cercano con un Heckel antes. Entonces, claro, me imagino que tuvo que haber sido algo bastante impactante, ¿no? Pero que al mismo tiempo considero que son cosas que lo hacen crecer a uno. O sea, después uno lo va digiriendo y uno se da cuenta que, bueno, o sea, simplemente era el momento de uno vivir esa realidad y aprender de esa realidad también. Sí, tienes toda la razón. O sea, eso enseña mucho. Yo a veces me pregunto si para todos los demás instrumentistas es lo mismo, porque igual yo, por ejemplo, sé que los flautistas o los oboístas, pues van con instrumentos profesionales. O sea, es que no es tan difícil. O sea, incluso siendo latinoamericano, tú puedes conseguir un instrumento profesional siendo oboísta, ¿sí? O un flautista, o un clarinetista. Se van con una referencia top de la Yamaha o Marigol, lo que sea. Pero es que en el gremio del fagot sí la desproporción era una cosa, con el cambio de las monedas, con el todo. O sea, mi mamá me decía, obviamente, pero pues, o sea, con lo que tú me estás diciendo que cuesta un fagot, yo me compro aquí una casa, olvídalo. Me decía, así es. Mi mamá me decía, tú no pudiste haber escogido el más barato, tú tenías que haber escogido el más caro de toda la orquesta. Y yo la verdad que también, yo no lo escogí por el precio, yo ni siquiera tenía la menor idea de cuánto costaba un fagot, ¿no? O sea, a mí no me pasó eso que usted ya nos comenta, a mí nunca me dijeron, ¿sabes cuánto cuesta un fagot? Tuve la dicha de formar parte del sistema de orquestas donde uno no tiene la necesidad de comprar el instrumento porque el sistema te lo presta durante el tiempo que estás dentro de la organización. Pero claro, luego uno va aprendiendo y conociendo y uno dice, uy, 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 ¿en qué lío me metí yo? ¿En qué estoy metido yo si quiero tomar esto en serio profesionalmente, ¿no? Pero bueno, realidad Así, aplastante, pero necesaria para uno tomarse en serio las cosas, ¿no? fue totalmente Claro que sí. necesario, sí. Profe, y luego de que estudia, llega a Alemania, empieza a hacer sus estudios en Weimar. Qué pasa después? ¿Se queda en Weimar, se queda en Alemania? Porque usted hace un máster, pero no estoy seguro en si lo realiza ahí mismo en Weimar con el mismo profesor o se va a otra parte de Alemania o a otra parte de Europa para continuar sus estudios. Bueno, ahí entonces ya terminó este tiempo en Weimar, que fue muy importante para mí. Y después de eso, pues quería hacer el otro diploma, que es la maestría. Yo ya conocía un poco más el idioma y todo, y ya conocía un poco más el panorama de las escuelas en Alemania. Y siempre había escuchado, pues uno siempre escucha las escuelas top de Alemania, ¿no? En esa época estaba Daggensen en Hannover, estaba Georg Klutsch en Colonia, y pues son escuelas en las que uno sabe pues que los manes casi ni tienen que escoger porque entra gente tan increíblemente tesa de todo el mundo. Y había otra escuela que era la escuela de Würzburg, que era una escuela de una ciudad chiquitica, pero tenía mucha, y tiene, de hecho todavía tiene mucha fama de que es muy alemana, es muy difícil como extranjero entrar ahí, y además de eso, pues sus alumnos salen en las orquestas top de Alemania. O sea, yo tengo muchos colegas que está el solista de la Staatskapelle de Dresden, el solista de la Filarmónica de Hamburg, el solista de la ópera de Baviera, así, entonces muy reconocida. Y hubo un momento en el que yo sentía que yo quería cambiar de escuela, que quería aprender otras cosas, y me presenté a varias universidades, y, y en esta escuela de Würzburg, el profesor se llama Albrecht Holda. Eh, y bueno, las cosas se dieron, hice el examen, tuve que parar en un curso antes, y después de eso él me recibió en su escuela. Y ahí fue donde estuve los últimos 2 años.
en Alemania, haciendo lo que es la maestría. Sí. O sea, yo tenía muchísimas ganas de conocer esa cultura, me encantaba Alemania porque me encantaba esa forma de ser tan organizada y que todo funcione. El caos a veces a mí me aturde mucho, eh, pero digamos, lo hice y para mí esos años fueron maravillosos. Y ya después, la verdad, yo que hubiera querido seguir estudiando en Alemania, pero no sé, me devolví para Colombia, una situación un poco extraña, pero me devolví para Colombia. Antes de hablar un poco de cuando regresa a Colombia, hay un detalle que me llamó mucho la atención cuando usted comenta que estudió su máster con el maestro Albrecht, Albrecht Holder. En ese momento que usted lo conoce, que usted se encuentra con él, ya había grabado ya había hecho las grabaciones de los conciertos de Danzig para Fagot, porque Sí, claro. hasta este momento, y lo digo en el momento que estamos grabando este episodio, las únicas grabaciones que yo he podido conseguir en un buen formato, o sea, bien grabado, en un formato en CD en ese momento, son del maestro Holder de estos conciertos. Y es la única referencia que hasta ahora he tenido. De un concierto que ya previamente habíamos conversado, un concierto que es muy subestimado por muchos fagotistas. Y lamentablemente me sumo a esa lista de quienes subestimamos a ese repertorio de los conciertos y las obras de fagot para Danzig, pero que una vez que uno los asume, en particular yo en este momento lo estoy estudiando y digo, wow, qué lástima que no tenía la madurez para darme cuenta que esto es un repertorio muy lindo, el que se le puede sacar mucho provecho y que uno puede enfrentar el estilo clásico de una manera diferente que ir de una vez a, por ejemplo, un concierto del Mozart. Cuando usted logra estudiar con él, ¿ya sabía que él había hecho esas grabaciones o todavía no lo había hecho? Sí, él ya las había hecho. Yo además sabía que él hacía parte como de ese grupo elite de los fagotistas que lograban esa clase de cosas. Él logra, digamos, llamar la atención, lograr el apoyo y que un sello lo grabe y eso obviamente a ellos los pone como en un nivel diferente entre los profesores, entre los fagotistas de Alemania. Y él también, pues, él había vivido, él es de una parte de Alemania, del sur de Alemania, que es una región muy rica alemana. Entonces, hubo una época en que se hicieron muchas grabaciones, estuvo muy de moda encontrar toda esta música que nadie había grabado y grabarla. Y él hizo parte de todos esos proyectos. O sea, de él aprendí además no solo el arte de ser un buen fagotista y sobre todo un buen profesor, sino además lo importante que es cultivar las relaciones personales y poder hacer una carrera en base a los contactos que uno tiene con sus colegas. Ahora sí, ¿Mm? hablemos ahora del momento en que termina su máster y por cosas que pasan, regresa a Colombia. Regresa a Colombia. ¿Qué pasa en ese momento cuando regresa a Colombia? ¿Regresa a dar clases? ¿Regresa a trabajar? ¿Regresa? ¿Qué sucede artísticamente hablando o académicamente hablando también puede ser con usted cuando regresa a Colombia? Bueno, yo regreso a Colombia porque después, yo llevaba como 5 años, un poco más, viviendo en Alemania. Y así como te contaba al comienzo de la entrevista que con la viola no había hecho clic, sentí que con todo lo que significaba Alemania era todo muy difícil, todo costaba mucho esfuerzo para mí, ¿sí? Yo no, lamentablemente yo me fui sin una beca o sin un apoyo económico y pues mis padres trataban de hacer lo que podían, pero no podía hacer una cosa constante. Entonces fueron momentos difíciles. Yo sentía todo el tiempo que iba contra la corriente y que tenía un sueño. Hubo una época en que yo reconozco que yo quise perfeccionarme y todo esperando poderme quedar y de pronto estar en alguna orquesta en Alemania. Con el tiempo me fui dando cuenta de la dificultad que eso tenía. Siento que porque no era solamente que no tuviera que ver con tu quehacer como fagotista, sino que habían otras circunstancias en todos los sentidos sociales, de lo que vive el país, de todo que, vuelvo a decirlo, desde tu posición como latinoamericano, ¿cierto? Evidentemente, si uno quiere competir en Alemania, pues tienes que pensar que tiene que ser que tienes que tener, es muy complejo. Eh, el fagot es alemán, es una escuela, yo creo que es una de las escuelas más conservadoras que existen en los instrumentos. Bueno, en Oboe por lo menos hay otras marcas francesas y todo, pero el fagot es realmente en Alemania muy alemán, algo muy alemán. Entonces,
yo vi todo eso y se empecé a sentir como esa especie de cansancio de ir contra la corriente. Y después cuando terminó la maestría, yo estaba ya muy cansado y yo llamé a Medellín, donde yo había trabajado antes de irme. Hablé con la gerente de la orquesta, Hilda Olaya, recuerdo, y yo le dije, oye Hilda, si yo me decidiera volver ahorita a Medellín, ¿hay algo que yo pueda hacer allá? Y ella, pues claro, toda emocionada, no, que sí, coincidió con que pues, sí, precisamente Felipe salía de AFIT para irse a estudiar a los Estados Unidos. Entonces, y para mí eso fue una señal, o sea, porque lleva tanto tiempo como buscando un espacio, tratando de ir como en contra de tanto y luchando con sus pros y sus contras que cuando me dijo, no, venga, sí, de una, aquí que es como si usted me estuviera, no sé, apenas, o sea, menos mal nos llama, estábamos buscando un fagotista. Entonces yo dije, bueno, hagámosle y decidí muy rápido lo de la Vuelta a Colombia. En ese momento dije, bueno, me tengo que volver con un fagot mejor del que me vine a Alemania. Entonces hablé con mis papás seriamente y les dije, mire, yo sé que esto va a ser muy difícil, necesito que me apoyen, yo no sé cómo voy a hacer para pagar después esto, pero necesito por lo menos salir con un Pürschner de acá, ¿sí? Y así lo hice, compré un fagot Pürschner profesional de segunda que había dejado un estudiante. Y bueno, me vine para Colombia y así arranqué en la orquesta y fue... Y además, yo siendo bogotano, yo pensé mucho en volver a Bogotá y yo ya conocía el gremio, yo sabía que las posiciones eran las mismas que estaban cuando yo me fui, o sea, no había cambiado nada, no había habido vacantes de nada. Entonces yo sentía que Bogotá no era la plaza. Yo sentía que si yo iba a llegar allá iba a tener que depender de que, ay, que el supernumerario acá, que el invitado allá. Y yo sentía que yo sí podía aportar algo. Y me di cuenta que en Medellín pues no había profesor de fagot. Y estaba este proyecto de las orquestas juveniles muy inspirado en el sistema de Venezuela, la red de escuelas de música de Medellín. Entonces yo dije, no, pues aprovechemos, arranco con la orquesta y pues, algo tiene que irse dando. Y sí, afortunadamente fue así. Mucha gente me acuerdo, porque es que la visión, además, yo siempre se lo digo a los estudiantes, es que los latinoamericanos a veces no vemos las cosas más allá de las narices. Me decían mucho mis colegas en Bogotá que me conocían, me decían, pero ¿usted qué va a hacer a Medellín si allá no hay nada? Y yo le decía, pues, hello, pues preciso. O sea, yo pensaba, y sí había, yo llego a Medellín y la sorpresa es grande cuando no es que no haya nada, o sea, hay gente que está estudiando y que quiere ser fagotista y que se la está metiendo a la ficha para ser un buen fagotista y además en las condiciones que difíciles, ¿no? Sí, con fagotes a Mati, estudiaban allá y todo, y para mí eso adquirió un sabor a dulce, o sea, claro que me gustaba, que yo pensé, yo quiero aportar a esos muchachos que la están guerreando, que quieren ser fagotistas, yo entiendo lo difícil que es ser fagotista en Colombia, y empecé con esa cátedra, y gradué muchas personas en Medellín, que eso nunca había pasado, pues amé estar en Medellín, yo pensé ya que yo iba a quedarme toda la vida en Medellín. Pero fue una experiencia maravillosa. Allí aprendí pues en la red, tuve que además de profesor, era como coach de los grupos de las maderas y todo, así como lo hacen un poco en Venezuela. Gracias a ellos también conocí Caracas en un intercambio que hubo de profesores, formadores, y, y no, o sea, fui aprendiendo y además de eso, para mí era muy importante desarrollar mi carrera como fagotista. Yo creo que no fue fácil. Volver a Latinoamérica no es fácil, yo siempre se lo digo a la gente, es más fácil irse porque además tú llegas y te aplasta la belleza, te aplasta la perfección y tú no tienes tiempo tú ves un Steinway en la sala de estudio del salón de Fagod y ya estás, wow. Sí. Pero volver sí que es difícil porque es un ambiente que tú ya conoces y el ritmo cultural es súper diferente. Yo me di cuenta que incluso mi maestro Miklin era un visionario de eso, de todo eso, porque esa visión del estudio
de la escena para la música eran cosas que muchas personas ahí todavía en los años 2000 no tenían, en el 2007. Entonces, eh, fue una experiencia para mí enriquecedora y la hice a la par de mi carrera como primer fagot. Siento que siempre he tenido como una carrera continua de primer fagot en las orquestas de Colombia. Ya en esa época volví a FIT, pero luego pasé a la Orquesta Filarmónica de Medellín. Y como usted lo dice también, como ya usted lo había dicho, usted pensaba que Medellín era el destino final, pero no, resulta que no fue así, porque en el 2012 usted toma el puesto de principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Sí, hubo concursos, cosas que uno nunca piensa que vayan a pasar, o sea, en serio. O sea, tienen que pasar tantas cosas, o sea, esta es una orquesta ya estatal, entonces tocaba esperar a que se pensionara el primer fagot, que llevaba un montón de tiempo. Desde que yo estaba muy chiquitico me decían, no, él se va a pensionar, él se va a pensionar mañana y todos estaban ahí pendientes de la... Entonces son cosas que yo ya no le apostaba una vida a eso. Yo ya estaba como claro que yo iba yo era profesor en Medellín, en la Universidad de Antioquia, la universidad me había vinculado. Entonces yo dije, no, pero yo estoy aquí feliz. Además, tú conoces Medellín, entonces sabes lo linda que Es una ciudad bellísima, yo tuve la es. oportunidad de conocerla, que en este punto de la historia, en este punto de la línea de tiempo, nunca nos encontramos. Creo que estábamos al mismo tiempo. Yo no sé si estábamos al mismo tiempo en Medellín, pero seguramente sí estábamos al mismo tiempo en Bogotá cuando Por fui. lo que tú lo dices, es posible que si nos hayamos cruzado en Medellín e incluso en Bogotá también. Y Sí, lamentablemente no tuvimos la oportunidad de conocernos, pero bueno, este era el momento que teníamos para sí, conocernos. Pero entonces cuéntenos un poco, ahora, como ya usted lo dice, ya estaba en Medellín, estaba haciendo un trabajo, un gran trabajo, un buen trabajo en Medellín, formando, tocando, dando clases, haciendo de coach a los muchachos en la red. Y se da la oportunidad de este puesto y gana el puesto en la Filarmónica de Bogotá. y ¿Cómo, pues, o sea, no fue tampoco tan fácil, pero sí, sí, digamos, salió la convocatoria. De hecho, se hicieron dos convocatorias para ese puesto. En la primera se quedó desierta. Yo me había presentado en la primera también, pero yo estaba, la verdad, muy asustado. Es que, claro, es como esos momentos en que uno dice, o es todo o nada. Bueno, yo creo que ahí flaqueé un poco como en la parte mental de ese concurso. Y luego vuelven a hacer el concurso y ahí sí es donde afortunadamente me lo gano. Yo sí, no lo puedo creer. Era volver a Bogotá, ya a dedicarme de lleno a la orquesta como trabajo principal y también tener la oportunidad de enseñar en Bogotá, que eso fue lo que hice por un tiempo. Y ya, o sea, ahí ya como que es muy extraño porque una de las cosas que mi profesor en Alemania, recuerdo, Albert Holda, me dijo cuando hubo una crisis que yo me quería quedar y que él me hizo entender que era mejor que me fuera. Él me dijo una cosa que en ese momento no se la entendí, pero después me dijo, mira Pedro, estoy seguro que como estás tocando tú en este momento, es mucho lo que puedes aportar en Colombia, me dijo. Es probable que no haya alguien que esté tocando así y tú vas a poder hacer que más gente toque mejor fagot, me dijo. Quiero decir con esto, hay algo para ti allá, seguramente muy bueno. Y pasaron, desde que yo me fui a Alemania, o sea, en el 2007, hasta lo de la Filarmónica, que fue en el 2012, pues entendí un poco lo que él me quería decir. Claro, efectivamente llegué a un puesto que es un gran puesto, o sea, estoy feliz tocando en la orquesta, haciendo música, me siento muy feliz con mis colegas, tengo la opción de estar en un ambiente agradable y, y es como la orquesta más reconocida, más grande que tiene Colombia. Y pues para mí es todo un honor estar ahí. Entonces, en cierta forma, entendí lo que mi maestro decía. Y cuando veo además que hay ya personas que tocan el fagot y que salen adelante y que también son reconocidos y apreciados por lo que hacen en las orquestas de Colombia, pues me siento muy feliz. Siento que sí, que efectivamente era un paso importante que tocaba dar. Entonces así fue que ya arranqué en la orquesta en el 2012 y arranqué ya también daba clases en la Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y es donde me desempeño, en la orquesta es donde me desempeño. En la docencia ya dejé de enseñar el año pasado, pero en la orquesta estoy acá todavía.
Vale, entonces ahora llegamos a lo que es la actualidad, ¿no? Sé que estamos en una época de pandemia, todo el mundo se ha visto afectado por esto desde hace ya más, vamos para un año, bueno, en algunos sitios poco más de un año ya, ¿no? Pero ¿qué está haciendo que pudiera compartir con nosotros de lo que está haciendo actualmente? Ya nos dice que ya no está enseñando, pero que sigue formando parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Aparte de Sí, ese trabajo, ¿está haciendo algo aparte, algún proyecto musical o de repente algún proyecto que estén por lanzar que pueda compartir con nosotros de este momento? bueno, digamos, es, creo que la pandemia coincidió con un momento muy importante en mi vida, que era un momento de reflexión, digámoslo así, porque tomé una decisión que para mí fue muy difícil, fue hacer una pausa en la docencia. Y yo sé que a mucha gente eso le suena muy extraño, porque pues uno es como la esencia un poco de lo que hacía. Yo empecé a tener un poco de conflictos con lo que significaba la docencia y con el hecho de que Colombia estuviera tan estancada en oportunidades para los fagotistas, ¿sí? Y empecé a tener un conflicto con eso, pues porque como te cuento, yo llevaba un ritmo de gente que graduaba que es alto, era alto para lo que había, para el promedio de lo que pasaba en Colombia, ¿sí? Entonces ya tenía muchos estudiantes y suerte y gracias a la vida, varios de ellos han logrado ubicar, pero también me preocupaba por estos que a los que les costaba, para los que era más difícil y sobre todo, como te digo, hay opciones que simplemente son cerradas. Entonces esto produjo, yo dije, bueno, en el final de 2019 yo organicé todo para cerrar ese ciclo, o sea, organicé todo para graduar a los estudiantes con un año de anticipación para no que no se quedara nadie por fuera. Traté de organizar todo para que todo se diera como en el mejor, lo más armónico posible, ¿cierto? Y luego cayó la pandemia y claro, un montón de tiempo libre, más del que hubiera deseado. Eh, sí, o sea, no, era, yo tenía pensado en ese momento dedicarme full a la orquesta, dedicarme y volver a dedicar a proyectos personales como de estudio personal, que obviamente cuando tú tienes el trajín de ensayo en la mañana y luego en las tardes clases, pues empiezas a desconectarte un poco de esos proyectos personales, ¿sí? Los proyectos personales ya no son tanto tú, sino son otras cosas. Tú tienes estudiantes y a veces eso es como un hijo musical, digamos así, porque son muchos años en los que tú eh, conoces las frustraciones, los sueños de esa persona, pasamos por momentos buenos, por momentos malos. Es todo una carga psicológica y yo dije, bueno, todavía estoy muy joven yo sé que yo voy a volver a la docencia, pero sí necesito hacer una pausa para tratar de darle un poco de aire al gremio, pensé yo, y para volver un poco recargado también porque yo obviamente siento que esto es una vocación que, que, con la que uno no puede simplemente apartar y ya. Entonces, claro, entonces arranca la pandemia, vino este momento en que entonces ya no daba clases y la orquesta de repente paralizó. O sea, no vinieron todos estos meses, entonces fue un momento difícil y ya vinieron estos meses como de las preocupaciones por la pandemia, la familia, todo lo que hay, todas las cosas que tocaba resolver. Esto toma un tiempo. Y bueno, y ahora lo que estoy haciendo, pues es un proyecto en el que estoy trabajando activamente, es el Festival Internacional de Música de Portillo. Es un festival que organizan en Chile, cerca de Chile, en un hotel. Festival de Música de Cámara, ya vamos como por la tercera edición y eso me tiene muy contento porque la idea es que músicos jóvenes de toda Latinoamérica se presenten ya sea en solitario o con sus quintetos o también cuartetos de cuerda y allá nos encontramos en Portillo, que es un hotel maravilloso que queda en la cordillera de los Andes, al pie de una laguna que se llama la Laguna del Inca, un paisaje increíble. Y hacemos como una especie de retiro musical en la que nosotros hacemos clases de música de cámara y los muchachos ven clases con nosotros. O sea, también hay otros profesores de flauta, oboe, de clarinete, fagot, obviamente. Y, y bueno, este año, la semana pasada, de hecho, terminamos la versión virtual, tocó hacerla esta vez virtual. Es un festival que me gusta mucho porque
conozco muchas personas latinoamericanas y nos encontramos allá y siento que aporto y además no solo desde el punto de vista fagotístico, sino como mi experiencia como músico latinoamericano, eh, porque me he dado cuenta que al haber tenido esa visión de salir y volver y hacer el trabajo minucioso de crear escuela en Colombia, pues hay una experiencia que uno empieza a adquirir y no me he dado cuenta realmente lo valioso que era hasta que estoy como en esta clase de proyectos. Y todos venimos con un montón de crisis de nuestros países, con esa falta de espacios donde podamos dedicarnos realmente a la música. Y por eso Portillo para mí es como un retiro musical muy importante. Y ese es como el proyecto en el que estoy trabajando ahorita fuertemente y que esperamos que las cosas funcionen, sigan andando ahí. Además, lo bonito de ese proyecto es que además uno toca, no solamente es dar clases, tú participas en un recital, entonces cada año estoy juicioso estudiando el repertorio para el recital. En diciembre estoy tocando para hacer el recital en enero en Portillo, lo cual es obviamente muy importante para mantenerse en forma con el instrumento. Antes de terminar este episodio del podcast, siempre le digo a los invitados que cerremos de la siguiente manera. Imaginémonos, ¿por qué no? Que estamos en Portillo, que me encantaría ir, por supuesto. Yo no conozco mucho hacia el sur del continente. Hermoso. Seguramente, con esa descripción que nos hizo, no me cae la menor duda. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que estamos en Portillo y y que usted está dando una masterclass a los fagotistas que se llegaron y bueno, y todos los que nos están escuchando en este momento, todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. ¿Cuáles serían las palabras finales para terminar esa masterclass? Bueno, yo le diría a los fagotistas, les diría que sí, que evidentemente somos unos locos de la música por haber escogido el fagot en estos países latinoamericanos, pero que realmente eso nos da una fuerza que nos transforma no solo en la variedad musical, sino en la vida. O sea, si nosotros logramos sacar adelante nuestras carreras o nuestros sueños a través de tantas dificultades, es muy posible que en otros aspectos de la vida logremos éxito muy, muy fácil, porque realmente es como una lección de vida y eso es como mi principal mensaje. O sea, creo que ser fagotista en el contexto latinoamericano requiere de muchísima tenacidad, de muchísimo sacrificio, de muchísima perseverancia, de muchísima convicción, de muchísimo amor por lo que uno hace. Y si tú eso lo puedes hacer en otros aspectos de tu vida, obviamente estás por encima del bien y el mal, creo yo, porque Fagot, esas cosas son reales, son impedimentos reales a veces para poder seguir adelante. Así que, además de lo bello que es el instrumento y además de lo que nos llena a los que nos conectamos con ese instrumento, creo que tiene un mensaje formador muy grande para nuestras vidas. Y yo siempre le digo eso a las personas, que hagan las cosas tal vez como una mezcla de lo que decía mi maestro Miklin, de lo que yo vi en Alemania y lo que somos como latinoamericanos. Es decir, con mucho juicio, muy concentrados, de verdad dediquémonos a limpiar las cosas, a ser correctos en lo que tocamos y además de eso hacerlo con pasión, con esa pasión que nos caracteriza y yo creo que ese equilibrio hace que llamemos la atención y podamos encontrar un camino. eh, Cada quien encuentra su camino, ¿sí? Terminamos en partes del mundo en que no nos hubiéramos imaginado antes, y eso nos lo da el instrumento, eso nos lo da el fagot. Entonces, eso es como mi mensaje. Profesor Pedro, muchísimas gracias, muy contento y un placer tenerlo como invitado en este episodio del podcast. Gracias por Ok, el tiempo, gracias por el espacio y bueno, espero que nos podamos encontrar en Portillo algún día, me encantaría. claro que sí. Ismael, además quiero agradecerte antes de terminar por este espacio, de verdad, de darnos la oportunidad, por ejemplo, a mí y a tantos fagotistas que estamos haciendo trabajo en Latinoamérica, de darnos a conocer y de un poco cerrar un poco las fronteras. Yo sé que hay colegas maravillosos y como lo decíamos ahorita, a veces uno no tiene la opción ni siquiera de imaginárselos, ¿no? Me parece buenísimo esto. Yo sí creo que hay un desarrollo del fagot en Latinoamérica y que en unos años evidentemente eso va a tener que ver con esta red de fagotistas que estamos aquí en cada uno de nuestros espacios construyendo escuelas, haciendo que la gente escuche mejor fagot, todo esto que es tan valioso.
Entonces sí quería agradecerte de verdad por este esfuerzo y desearte toda la buena energía y toda la suerte del mundo para que esto siga funcionando, siga fluyendo. Muchísimas gracias, profe. Para mí es un gran placer y esta ventana, esta casa siempre será de todos los fagotistas en todas partes del mundo. Un gran abrazo, que esté muy bien. Un abrazo y gracias. Chao.